Hola, hola, mi nombre es Rapainú, soy artista visual y guía de trekking y esta es la cuarta columna de Micropolítica de la Amistad y está dedicada a reflexionar sobre la relación que tenemos con la muerte. En Argentina he vivido diferentes ceremonias en torno a la muerte, como velorios a cajón abierto, a cajón cerrado o celebraciones de música y danza sin presencia del difunto. En México viví durante varias semanas todo el proceso de preparación de Día de Muertos. En Nepal, una cremación en el templo Pashupatinath, en donde familiares lavan el cuerpo del difunto y lo creman ellos mismos y luego tiran sus cenizas al río Bagmati, que desemboca en el Ganges. Hoy me voy a detener en una experiencia que tuve hace unos días en Toraja, en la isla de Sulawesi, Indonesia. En Indonesia predomina la religión musulmana representando el 87,5% de sus habitantes. A pesar de esto, el gobierno también reconoce el protestantismo, el catolicismo, el hinduismo, el budismo y el confucianismo. Particularmente en la región de Toraja, en el centro de la isla de Sulawesi, predomina el cristianismo, tanto católico como protestante, traído de la mano de los misioneros de Países Bajos durante casi 3 siglos y medio de colonización, desde 1602 a 1799, mediante el control comercial de la Compañía Holandesa de las Islas Orientales, y a partir de 1800, cuando esta compañía deja de funcionar, hasta 1942 mediante el control del gobierno de Países Bajos. Es por esta influencia colonial que se genera un sincretismo entre el cristianismo y la religión animista del pueblo toraja, que se llama Aluk Todolo, que se traduce literalmente como el camino de los ancestros. De este sincretismo surgen diferentes tradiciones en torno a la muerte, entre ellas una llamada Rambusolo, la ceremonia funeraria a la que yo fui invitado. Cuando una persona fallece en esta zona, se somete el cuerpo a un proceso de lo que podemos denominar momificación. Momificación. Antes que nada, en el hospital se les extraen las vísceras y embalsama el cuerpo. Antiguamente los servicios funerarios utilizaban remedios tradicionales y se hacían por médicos brujos. En la actualidad son médicos tradicionales y se les inyecta 6 litros de formol. Posteriormente el cuerpo es trasladado a la casa de familia, a la casa de la misma familia del difunto. Allí se convive con el difunto hasta que se puede reunir el dinero suficiente para el funeral. Y de paso dan tiempo a que los otros familiares que viven más lejos puedan organizarse para acudir a la ceremonia. Mientras viven con el difunto, hablan con él, lo maquillan y lo peinan como si fuese otro miembro de la familia. Para ellos simplemente está enfermo. Este proceso o este periodo se llama tomacula. La sociedad de Toraja gira en torno a la muerte. El funeral es el momento más importante de sus vidas y requiere de un gran esfuerzo económico, incluso más que un casamiento. Según estas creencias, es en los funerales cuando el alma finalmente deja esta tierra y comienza su largo y duro viaje hacia el Poya o Puya, le dicen, la ceremonia final de esta vida después de la muerte, en donde el alma reencarna. El funeral al cual acuden familiares y amigos de toda la isla es el momento en el cual cada uno puede despedir a su difunto de la mejor manera. Para esto, la familia debe realizar un gran desembolso económico. Por ejemplo, en la ceremonia a la que yo asistí, a manera de tributo, se sacrificaron 32 búfalos valuados en aproximadamente $3.000 cada uno. Sin embargo, hay otros búfalos especiales que son búfalos de 2 colores que tienen un precio de $17.000. Además, se sacrificaron
100 cerdos. Los cerdos son valuados en un precio inferior, sin embargo, esto también suma el precio de las estructuras, se alquilan carpas, se ponen bebidas, alojamiento, transporte, es decir, es una ceremonia muy cara. Los búfalos son, además de una herramienta de trabajo, el símbolo de la riqueza de la familia. Como muestra de poder, los miembros más importantes de la comunidad decoran la entrada de sus casas con la cornamenta de búfalos. A más cornamentas, más relevantes son sus habitantes, los habitantes de esas casas. En ocasiones la familia del difunto no tiene dinero suficiente para comprar un par de búfalos. En tales casos, los vecinos reúnen el dinero necesario para despedirlo de manera honorable. Es prácticamente impensable que alguien tenga un funeral sin sacrificio de búfalos, ya que condicionaría todo su camino hacia la otra vida. El sacrificio de los animales es rápido, en cuestión de minutos despiezan a los animales enfrente de todos, bebés, familia, todo el mundo está viendo, lo cual en cierto sentido a mí me parece algo más congruente, en el sentido de que asumen comer carne y también asumen hacerse cargo del proceso de sacrificio, algo que no pasa generalmente en Occidente. Parte de la carne es utilizada para preparar banquete que se comparte ante todos, y la otra parte se reparte para lo que los invitados pueden llevar a sus propias casas. ¿Cuán pronto se realiza la ceremonia después del deceso? Tanto como la duración de la ceremonia depende del poder adquisitivo de la familia. En el caso de que sea una familia con mucho dinero, la ceremonia dura más de un mes y se realiza de manera casi inmediata al deceso. En el caso de la familia que me invitó, que se podría considerar de clase media, la ceremonia duró una semana y se tuvo que ahorrar durante más de 5 años para solventar los gastos. Cabe aclarar que el concepto de familia que se tiene aquí es más amplio que el que tenemos actualmente en Argentina. En esta ceremonia, por ejemplo, asistieron más de 200 personas y cada una colabora con tributos, es decir, animales, para el difunto. Los tributos quedan anotados y después se reciben de vuelta cuando estas mismas personas que contribuyeron fallecen. Es como si fuese un sistema de Tanomochi en Japón. La ceremonia se realiza entre junio y julio por ser los meses de vacaciones. Hay más de 32 protocolos distintos para su realización y debido a esta diversidad de instrucciones es que es muy difícil describirla con exactitud. Casi todos usan ropa negra, muchas remeras con la cara del difunto o la difunta. Solo hay algunas personas con roles muy específicos en las ceremonias que usan otros colores, pero nunca amarillo por considerarlo un color alegre. En todo funeral debe haber el plato típico de Sulawesi, que es el papión, que se trata de carne de pollo o cerdo con verduras y coco, que se introduce dentro de cañas de bambú y se cocina al fuego durante más de 3 horas. Este es el plato que realmente me sorprendió de Indonesia. Después de finalizada la ceremonia, de paseos por el pueblo con el cuerpo en una especie de altar ceremonial, se lleva al difunto a nichos en la montaña o panteones ubicados en la cercanía de la casa familiar. Antiguamente los nichos estaban excavados directamente en la roca por un obrero especializado que se tarda aproximadamente 1 año en hacerlo. Los torayas creen que el difunto puede viajar al otro mundo con posesiones, por eso antiguamente las familias enterraban al difunto con joya y otros objetos de valor, pero eso, para evitar saqueos, ya se dejó de hacer. Pero bueno, esto fue el origen de la ubicación de las tumbas
en zonas altas de la montaña, zonas de realmente difícil acceso. Todavía en zonas históricas como la zona, como el Londa, se acumulan varios ataúdes, algunos en nichos en la montaña, otros colgando, lo cual los colgando hacen referencia a que es más antiguo todavía. Y hay decenas de calaveras y restos de ofrendas como los famosos tautau. Los tautau son figuras generalmente de madera que se hacen para recordar la imagen del difunto y se hacen a tamaño real con los rostros. Es como una escultura de madera muy realista de la persona que acaba de fallecer. Se coloca al exterior de las tumbas como elemento decorativo y ofrenda. Así pues, se pueden, por ejemplo, saber la cantidad de momias que hay en un nicho o en una zona de entierro por la cantidad de tautaos que hay en el exterior. Estas figuras también fueron objeto de saqueos, sobre todo por occidentales que le atribuían poderes mágicos. Y en zonas como Quetequesú, que es otro lugar que también pude visitar, pude vivir esa experiencia de estar adentro de una cueva llena de calaveras y que fue lo más parecido que viví a estar en una película de Indiana Jones. En esa zona que antiguamente se prohibió la entrada de turismo, hoy viendo el beneficio económico, se habilitó como una zona protegida por la UNESCO, se permite la visita y para que no se roben los tautaus se hacen artesanías que son réplicas a una escala mucho menor para poder vender a los turistas. La esencia tanto de este ritual como los que les voy a describir a continuación es que si cuidamos de nuestros antepasados, ellos cuidan de nosotros. En una de las costumbres más impactantes que tiene, sobre todo desde una perspectiva occidental, una de la más impactante es el manene. Cada cierto tiempo se extraen las momias de sus nichos y se los lava, se los maquilla, se le cambia la ropa y se le cuelgan alhajas, incluso hasta se le dan cigarrillos. Y esto se lo hace con la mayor naturalidad. Se hace cada 3 años y se juntan varias familias para realizarlo. Pero hay una costumbre funeraria llamada Pasilirán que captó mi atención hace años y fue la razón principal para visitar Indonesia. La conocí hace 3 años cuando leí un post de internet que describía muy brevemente sobre los enterramientos de los niños que todavía no tienen dientes justamente aquí, en el pueblo Toraya. Los Torayas creían que al no poder andar, los bebés, no podían acceder al puya, que sería, como ya lo mencioné, como la representación del paraíso. En estos casos, la familia procedía a enterrarlos en un tronco de un árbol. Se elegían árboles grandes llamados tarrá, conocidos localmente por su savia blanca, que representaba la leche materna. Se tallaba un agujero en el tronco para colocar al bebé envuelto en telas y de pie. Posteriormente, la abertura se sellaba herméticamente utilizando fibras de palmera. El árbol donde se iba a enterrar al bebé se consideraba la nueva madre del difunto. Por esta razón, las tumbas siempre se colocaban en el lado opuesto a la casa de los padres para que el bebé fallecido no vuelva. Al cabo de unos años, la tumba era abrazada por el tronco del árbol y completamente absorbida. El árbol que yo visité tenía 8 bebés enterrados, de los cuales 3 eran los antepasados de la señora que me recibió, ya que el árbol actualmente está en su terreno. Ella me dijo que esos enterramientos tienen entre 75 y 100 años. Esta práctica actualmente está prohibida por las autoridades locales
pero aún así se conservan muchos de estos árboles en esta zona de Toralla. En los funerales de los lactantes también se sacrificaban animales, pero no búfalos, generalmente pollos, gallos o cerdos. Antiguamente la sociedad Toralla también en la sociedad de Toralla también existían los esclavos, y ellos, al no tener fondos suficientes, sacrificaban o ofrecían como ofrenda, mejor dicho, un humilde huevo. Como siempre, las familias adineradas hacían trampa, y en este caso les ponían una especie de dientes postizos y sacrificaban a un búfalo para simular que eran adultos. De esta manera serían supuestamente aceptados en el cielo sin la necesidad de ser enterrados en un árbol. Esta curiosa práctica se remonta a cientos de años atrás y es una de las más antiguas de estas prácticas que se conocen. Tienen 300 años, las que actualmente se pueden encontrar, y los más nuevos tienen 50 años. Después la influencia colonial hizo que se deje de practicar esta tradición. Todas estas nuevas experiencias y conocimiento de costumbres ancestrales en torno a la muerte me hicieron reflexionar sobre principalmente dos cosas. La primera es sobre cómo en Occidente solemos tercerizar el abordaje de la muerte, por ejemplo, el preparado del cuerpo, la cremación, el traslado del cuerpo, la construcción del panteón, etc. Y la otra es si estas tradiciones no son también una forma de permanecer en vida y abordar así la ansiedad que nos produce la incertidumbre de morir. Les dejo con estas preguntas tiradas al aire y con unas lecturas sagradas que se hicieron en idioma Toralla en el funeral que visité. Nos escuchamos, nos conectamos en el próximo programa, y si quieren ver un poco más de mi trabajo pueden verlo en @soyrapainu en Instagram o en www.rapainu.com. Chau chau.